Actualmente se evidencia la gran cantidad de entrenadores con nacionalidad argentina al mando de las selecciones de Conmebol. Por ello, hoy realizaremos un repaso por cómo se destacaron disputando las clasificatorias bajo el formato que conocemos. Arrancamos en Francia 1998. En esta eliminatoria solo se destacó Daniel Passarella con el buzo de Argentina. Durante su periodo no fueron derrotados como locales, perdieron solo 2 partidos, fueron la selección menos batida y obtuvieron una goleada a favor. Todo ello significó que acabaran primeros, considerando que Brasil no participó en dicho proceso por clasificación directa. Ya en el Mundial lo ganaron todo por fase de grupos y llegaron hasta cuartos de final, donde serían eliminados por Holanda. Pasamos a Corea-Japón 2002. Aquí Marcelo Bielsa tomaría la batuta con la albiceleste, logrando mejores números en sus 18 encuentros dirigidos, destacándose por sus 13 victorias, un solo enfrentamiento perdido, 42 goles a favor, cedieron solo 2 puntos como locales, vencieron 5 veces como visitantes y lograron 3 goleadas. Nuevamente ocuparon el primer lugar de las clasificatorias. No obstante, fueron eliminados en la ronda de grupo del Mundial, rescatando apenas 4 puntos. Nuevamente ingresa en esta lista el combinado argentino y para esta edición compitieron 2 directores técnicos. Primero Bielsa siguió dirigiendo, pero estuvo en 8 duelos, y los 10 restantes estuvieron a cargo de José Pekerman. Sumando lo logrado por ambos, consiguieron 10 victorias, se dieron 4 puntos jugando en casa y ganaron 3 contiendas como visitantes. Con ello obtuvieron el segundo cupo al Mundial, puesto que fueron superados por Brasil en la tabla. En la máxima fiesta del fútbol lideraron el grupo C, superando a Holanda, Costa de Marfil y Serbia y Montenegro. En octavos sacaron de competencia a México, pero serían eliminados por Alemania desde los penales en cuartos de final. Aquí 3 países tuvieron como DT a un argentino para este proceso y todos ellos clasificaron. Paraguay tuvo la gestión de Gerardo Martino, el cual fue artífice de llevarlos por última vez a un mundial. Obtuvieron 10 triunfos y 3 de ellos fuera de casa. Como dato negativo, perdieron 2 choques como local. En el Mundial llegaron hasta los cuartos de final, cayendo por la mínima ante España. La segunda nación es sin duda Argentina, la cual fue dirigida por Alfio Basile en 10 jornadas y Diego Armando Maradona en el resto del torneo. Entre ambos consiguieron 8 victorias, 2 de ellas como visitantes, fueron derrotados únicamente por Brasil como locales, fueron humillados en el famoso 6-1 frente a Bolivia y clasificaron como cuartos. En el Mundial lo sacó de certamen la selección de Alemania con una dura caída de 4-0. Por último tenemos a Chile con Marcelo Bielsa, que sorprendió a todos, quedando segundos en la tabla y solo superados por Brasil. En su estadística vencieron en 10 cruces, siendo 5 de ellas lejos de casa y fueron la segunda escuadra más goleadora del certamen. En el Mundial llegaron hasta los octavos de final, donde sucumbieron contra Brasil por 3-0. Para esta eliminatoria hubieron nuevamente 3 países que confiaron en técnicos argentinos, pero curiosamente no repitieron su labor los del proceso anterior. Eso sí, los 3 que dirigieron fueron al Mundial y como líderes del certamen. Arrancamos con Chile, que tuvo a Claudio Borghi en la primera rueda, donde ganaron 4 partidos pero perdieron 5. Así que fue despedido y en su relevo llegó Jorge Sampaoli, con el cual solo obtuvieron una derrota. Finalmente acabaron terceros y en el Mundial fueron eliminados por la anfitriona Brasil en octavos de final y desde los penales. El siguiente en la lista es Colombia, que tuvo a José Pekerman desde la cuarta fecha con un saldo final de 8 triunfos, 2 igualados y 3 derrotas. Fueron el equipo menos batido y lograron goleadas históricas como las de 5-0 Bolivia y 4-0 contra Uruguay. Acabaron segundos y en el Mundial alcanzaron los cuartos de final, donde no pudieron con Brasil, que los sacó de carrera por 2-1. La tercera, evidentemente, es la albiceleste, que estuvo al mando de Alejandro Sabella con un saldo de 9 victorias, 5 empates y 2 perdidos. Se destacaron por ser los máximos anotadores y lideraron la tabla de las clasificatorias. En el Mundial, por fin un entrenador argentino llegaría a una final, la cual perdieron por la mínima y en tiempo extra ante Alemania.
El camino a Rusia estuvo marcada por la diversa cantidad de argentinos que tuvieron la oportunidad de ponerse el buzo de algún país de Conmebol. Algunos fueron exitosos y otros fracasaron en el intento. Comenzamos con Bolivia, que tuvo en el banco a Ángel Guillermo Hoyos, el cual apenas pudo darle 4 puntos de 18 posibles a la verde. Posteriormente renunciaría a su cargo. Gustavo Quinteros dirigió por 16 jornadas a Ecuador, venciendo solo en 6 y cayendo en 8. Para colmo, la Tri contrató a Jorge Célico, que le otorgó 2 caídas más. Continuamos con Ramón Díaz, que estuvo por 6 encuentros liderando a Paraguay, dejándole números buenos, puesto que ganaron 2, igualaron 3 y sucumbieron solo en 1. Luego de ello renunciaría al cargo. Seguimos con Chile, que todavía estuvo al mando de Jorge Sampaoli por 4 enfrentamientos, en los que lograron 7 de 12 puntos posibles. Luego de ello renunciaría y lo relevó un nefasto Juan Antonio Pizzi, el cual no pudo darle la clasificación al Mundial, quedándose fuera por diferencia de goles. Ahora ingresamos a la zona de exitosos. El primero es Ricardo Gareca, que ganó 6 duelos en campo, 1 en mesa, 5 empates y 6 caídas. Aún así tomaron la quinta posición de la tabla, teniendo que disputar el repechaje, del cual ganaron a Nueva Zelanda y accedieron al Mundial después de una larga sequía desde España 1982. Lamentablemente no les iría tan bien, puesto que quedaron terceros en su grupo. Turno para José Pekerman con otra campaña al frente de Colombia, donde ganaron 7 contiendas, se igualaron 5 y clasificaron como cuartos. En el Mundial alcanzaron los octavos de final, siendo superados por Inglaterra desde la tanda de los penales. El último de la lista es Argentina, que tuvo 3 entrenadores. Gerardo Martino renunciando tras 6 jornadas, dándole 11 de 18 puntos posibles a los suyos. El cargo pasó a Edgardo Bauza, que de 8 cruces ganaron solo 3, pero también perdieron 3, así que fue despedido. El proceso se cerró con Jorge Sampaoli, que estuvo por 4 choques, de los cuales vencieron solo en 1, pero igualaron 3, acabando terceros en esa regular campaña. Para el Mundial se acabó todo en octavos de final tras sucumbir ante Francia con un luchado 4-3. Otro camino a una máxima fiesta del fútbol plagado de directores técnicos argentinos, aunque no tanto como para Rusia 2018. El primero es José Pekerman, que solo dirigió las últimas 4 presentaciones de Venezuela, consiguiendo un triunfo y 3 derrotas. Continuamos con Paraguay, que tuvo 2 DTs, siendo Eduardo Berizzo con 12 partidos y Guillermo Barros Esqueloto por lo restante. Entre ambos sumaron solo 3 victorias y 7 igualaron. El siguiente en la lista es Ricardo Gareca, que continuando con el buzo de Perú volvieron a quedar quintos. Sin embargo, fueron eliminados en la repesca internacional contra Australia. Gustavo Alfaro se hizo popular en este proceso, puesto que tomó el mando de Ecuador, al cual lo llevaría al Mundial gracias al 4.º puesto que obtuvieron. No obstante, se quedaron en fase de grupos, siendo superados por Países Bajos y Senegal. Por último, tenemos a Lionel Scaloni liderando a la Argentina, donde ganaron 11 enfrentamientos e igualaron 6, considerando que el duelo con Brasil no tuvo resultado final por haber sido suspendido. En el Mundial tuvieron un tropiezo en su debut con Arabia Saudita. Luego se desquitaron con México y Polonia para avanzar como primeros a octavos. En esa etapa vencieron por 2-1 al conjunto australiano. En cuartos hicieron lo propio y por penales con Países Bajos. En semifinales golearon por 3-0 a Croacia y por penales superaron a Francia en la gran final, consagrándose campeones por tercera vez en su historia. Definitivamente un gran merecimiento al esfuerzo de Scaloni y su comando técnico. Apenas son 8 fechas disputadas por las actuales clasificatorias y hay muchos rostros argentinos en las bancas sudamericanas. Las únicas que no cuentan con un DT del país del tango son Bolivia, Brasil y Perú. Solo Ricardo Gareca se encuentra fuera de zona de clasificación al próximo Mundial, considerando que ahora dirige a la selección chilena. 4 entrenadores argentinos han sido sustituidos en esta eliminatoria. Ellos son Barros Esqueloto y Daniel Garnero al mando de Paraguay, Gustavo Costas, que le fue pésimo con el terno de Bolivia, y Eduardo Berizzo en la selección chilena para las 5 primeras jornadas. Los 4 líderes del actual proceso son comandados por argentinos, siendo Lionel Scaloni por su país, Néstor Lorenzo por Colombia, Marcelo Bielsa por Uruguay y por último Sebastián Becachese por Ecuador.
El camino a Norteamérica 2026 continúa y la tendencia de entrenadores argentinos es muy fuerte en Conmebol. Probablemente veamos nuevos rostros y algunos se mantendrán, solo el tiempo lo dirá. Y hasta aquí el video de hoy, te invito a dejar tu like, compartir y suscribirte para estar al tanto de las eliminatorias rumbo al Mundial Norteamérica 2026. Conmigo será hasta la próxima.